Bueno, primero agradecer a la Academia Nuclear del Perú por haber sido elegido como nuevo miembro, y me siento muy honrado y espero poder colaborar en lo que sea posible, ¿no? En lo que esté a mi alcance. Bueno, yo voy a hablarles de un área que es, como decir, prima hermana de la física nuclear, que es la física de partículas elementales o física de altas energías. Y les voy a contar un poco el estatus de los proyectos que estamos haciendo actualmente, ¿no? En este año, digamos. Entonces, dale, con efectos, no, perdón. ¿Puedes regresar? Bueno, acá tenemos el núcleo, es lo familiar para todos los físicos nucleares, pero como también saben los físicos nucleares, el núcleo tiene los neutrones y protones que a la vez son divisibles porque tiene unas partes, unas partículas que se llaman elementales, que son los quarks. Entonces, esos son un ejemplo de partículas elementales. Otro ejemplo de partículas elementales son también estos, los electrones. Entonces, acá a la derecha vemos el grupo de partículas elementales que se conocen, donde lo que nosotros trabajamos principalmente en la Católica son con estas, con los neutrinos. También hacemos cosas en cromodinámica cuántica que tiene que ver con la fuerza fuerte, pero nuestro trabajo principal es con neutrinos. Entonces, lo que les voy a ir contando durante el transcurso de la charla, al principio voy a hablar un poco de ALICE, que sí es, que no, justamente no tiene que ver con neutrinos, pero luego sí voy a enfocarme más en los temas que tienen que ver con neutrinos, tanto experimental como teórico. Bueno, la física de partículas elementales no solo envuelve a las partículas, sino envuelve también cómo se comunican entre ellas, o sea, las fuerzas fundamentales. Entonces, la descripción tanto de las fuerzas fundamentales como de las partículas, a todo eso, digamos, uno lo engloba como física de partículas elementales, actualmente conocido como el modelo estándar. Entre las fuerzas, simplemente como un recordatorio muy rápido, tienen las más conocidas, que es el electromagnetismo, la fuerza eléctrica y magnética. Tienen la fuerza fuerte, que es la que mantiene unido al núcleo atómico, y es más, es la que mantiene unido a estas cositas, al neutrón y al protón lo hacen un ente cohesionado. Y también existe la fuerza débil, que es la responsable de los decaimientos nucleares. Entonces, es la que justamente la única fuerza que puede transmitir estas partículas de acá, los neutrinos. Eso es bueno tenerlo en mente para después. Entonces, ¿avanzamos? Aquí sí puedes darle todo. Bueno, hasta ahí. Bueno, acá tienen una vista aérea del CERN, del LHC, el Gran Colisionador de Hadrones. El punto es que en el CERN, bueno, hay 4 experimentos principales: el SMS, el LHCb, el Atlas y el ALICE. Y nosotros, la Pontificia Universidad Católica, está involucrada en el trabajo en este experimento que se llama ALICE. Acá tienen una vista pues estaba abierta acá la puerta del magneto de ALICE. Seguimos. Y algo motivador como peruanos, acá un poco mensaje, digamos, de motivación para todos, es que si uno ve el mapa que aparece en la página web de ALICE, ve esto. O sea, todo esto que está marcado acá, estos son los países que están involucrados en ALICE. Y uno ve acá, ve el Perú. Entonces, lo cual a uno lo hace sentir, creo que, bastante orgullo de pensar que el Perú pueda estar involucrado en un experimento de tal nivel, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la Perú, y en este caso la Católica, es la única institución involucrada. Esperemos que en el futuro haya más, ¿no? Bueno, acá este es un cuadro resumen de lo que va a tener que ver con el trabajo que estamos haciendo actualmente. Lo que estoy poniendo acá a la izquierda es cómo se ve una colisión protón-protón en ALICE. Estas son lo que se llama, después de la colisión protón-protón, esas rayas que ven acá son todas las partículas secundarias que salen luego de esa colisión. Y bueno, y estas curvas acá se deben a los campos magnéticos que se tienen, ¿no? Entonces acá tienen una vista del detector. Y una cosa interesante de la física del protón-protón, de la colisión protón-protón, es conocer unos eventos que se llaman difractivos. Y se llaman difractivos porque tienen que ver con el fenómeno de difracción. La idea es muy parecida al fenómeno de difracción que vemos en la óptica, que tenemos acá este ejemplo, donde tenemos una gran intensidad para ángulos muy pequeños. Esto se refleja en fenómeno en la siguiente colisión. Cuando tenemos una colisión protón-protón, lo que vemos luego de la colisión en estos eventos llamados difractivos es que un protón sale, digamos, intacto para un lado,
Esto, digamos, es el punto de colisión, luego de la colisión uno sale intacto y de acá para el otro lado se fragmentan. Y todo, en todo este ángulo, o sea, en todo, hay que empezarlo todo espacialmente, como se ve acá, en todo este ángulo, digamos, no existen partículas secundarias. Y esa es la señal de estos eventos que se llaman difractivos. Bueno, el punto es que la Católica, mi grupo, hemos diseñado dos detectores que ya han sido colocados, dos detectores que están a los extremos, o sea, sería por acá y sería por acá. Uno es el ADD, y el otro es el ADA. Esos dos detectores lo que van a servir es justamente para capturar estos eventos de acá, estos eventos difractivos que salen para ángulos muy, muy pequeños, ¿no? O sea, casi en la línea del tubo de velas. Bueno, entonces acá estoy poniendo abajo nada más un poco el resumen donde sale todo este trabajo, que es un documento que ha salido en ALICE. Y eso sería un poco la idea de lo que hacemos en ALICE. ALICE, por si acaso, uno de los fines principales de ALICE es el estudiar el quark-gluon plasma, que es un estado que se dio al inicio del universo, ¿no? Pero como manera colateral hay una serie de estudios como este, donde nosotros estamos colaborando, diseñando todo la simulación de este detector, ¿no? Bueno, en otro experimento que está involucrado la PUC y en ese caso también la UNI, Javier imagino que ya hablará también de ello, es el experimento Minerva, que es un experimento que es en Fermilab, el competidor, digamos, del CERN, el laboratorio competidor del CERN, donde se quiere estudiar medir la interacción de los neutrinos con la materia, o sea, medir de una manera muy precisa. La interacción de los neutrinos con la materia a varias energías se conoce bien, pero a una energía en particular, a una energía que es en torno de 1 a 3 gigaelectronvoltios, ahí existe mucha incertidumbre, mucho error en lo que conocemos de cómo interactúan los neutrinos con la materia. Entonces, el fin de Minerva es cuantificar eso muy bien. Entonces, acá bueno, tienen un poco la idea de cómo se produce un haz de neutrinos, que tienen acá los protones de 120 eV, acá se producen piones y muones, y de estos piones y muones, por al final se absorben todos estos, y lo que uno capta acá son el haz de neutrinos de muón principalmente. Y acá está una vista lateral del experimento Minerva, y acá tenemos una foto del detector de Minerva. La idea, bueno, la explico acá, la idea es muy simple, entre comillas, muy simple de entender. Tenemos acá el neutrino, esta es una representación, y el neutrino como que manda una señal de su presencia, que eso es la interacción al núcleo, a un nucleón, por ejemplo, a un neutrón, y el neutrino en ese proceso que manda la señal se convierte en una partícula cargada y este neutrón se convierte en un protón. La forma, una cosa que creo que sí me parece interesante comentarla para todos, es que la forma como se detecta el neutrino es, no lo ve uno directamente, sino ve la traza de la partícula cargada. Bueno, entonces seguimos. Durante este proceso de colisión de neutrinos con estos blancos que existen en Minerva, se van a producir también piones. Y piones, protones, muchos hadrones, como se llaman así en la jerga de partículas elementales. Y una cosa que, por ejemplo, está muy ligada con la física nuclear, que es la parte donde nosotros estamos trabajando, el grupo de la Católica, es en modelar cómo es esta cascada intranuclear. Cuando entra, por ejemplo, un protón que está acá dibujado dentro de un núcleo y va interaccionando con los neutrones y protones, y bueno, el núcleo se fragmenta y bueno, se puede eventualmente, se excita y puede hasta fisionarse, ¿no? Entonces, toda esta simulación de acá, hay una serie de modelos, dos modelos competidores que se llaman Bertini y el modelo binario, y esos dos modelos, nosotros nos encargamos de ver cuál de los dos encaja mejor con los datos que tiene actualmente Minerva, ¿no? Eso va a ser muy importante para las medidas, ¿no? Para la precisión de las medidas. Esto va a tener una consecuencia, o sea, el hacer este trabajo nos tiene una consecuencia también en otro proceso que se llama profundamente inelástico. Cuando un neutrino tiene muy alta energía, porque el rango de energía realmente de estos neutrinos es relativamente grande, entonces hay neutrinos que tienen muy alta energía, ya el neutrino cuando interactúa con un protón, por ejemplo, ya interactúa con el quark que lo compone, no con el protón como un ente, digamos, completo, sino con el quark que lo compone, y a esto se le llama dispersión profundamente inelástica. Y lo que se produce acá, que ya no es el protón, ya pierde su identidad como protón, no es un núcleo, sino es un grupo de partículas. Medir la energía de este grupo de partículas es muy importante para poder medir este tipo de interacción profundamente inelástica. Y ahí es donde entra justamente el conocimiento de esta cascada, cómo es que también modelamos esta cascada.
Bueno, entonces esto también obviamente ya ha sido fruto de presentaciones en American Physical Society, que de parte de nuestro trabajo. La idea es apuntar a escribir un paper con los datos de Minerva sobre esta comparación, ¿no? Bueno, entonces, ¿le puedes dar? En la parte de teoría también hacemos algunas cosas, hemos estado avanzando bastante. Realmente mi formación es medio híbrida, porque yo en mi maestría hice física experimental de partículas y fenomenología. Trabajé en un experimento con el cual también Javier trabajó, de blanco fijo en Fermilab. Y en mi doctorado no, mi doctorado hice teoría en física de neutrinos. Y en mi postdoctorado hice algo más experimental en física de neutrinos. Y bueno, seguí con la teoría y la fenomenología. Entonces mi formación es un poco relativamente híbrida, con una componente mucho mayor de la parte teórica. Bueno, entonces hay un fenómeno, y esto quizás lo han escuchado, que se llama oscilaciones de neutrinos. ¿Y en qué consiste ese fenómeno? Teníamos 3 sabores de neutrino: neutrino electrón, neutrino muón, neutrino tau. Y si yo lanzo, por ejemplo, un grupo de neutrinos de muón, conforme avanzan, ese grupo de neutrinos muón puede cambiar de lo que se dice de identidad o de sabor, o sea, convertirse un neutrino muón en un neutrino de tau, o un neutrino muón en un neutrino de electrón. Entonces ese fenómeno, todo ese fenómeno que está muy bien caracterizado, se llama oscilaciones de neutrinos, y las medidas que estamos teniendo es justamente sobre los parámetros relacionados con estas oscilaciones de neutrinos. Hay un par de parámetros que no se conocen, y los otros se quieren conocer con mayor precisión. Hay muchas cosas de física fundamental que nos pueden decir estas oscilaciones de neutrinos, y la idea que nosotros tenemos es justamente usar las oscilaciones. Hemos usado las oscilaciones para testar física que va más allá de lo estándar, un poco exótica. Entonces, ¿seguimos? Las fuentes, hay unas fuentes que vienen a ser como unas fuentes muy interesantes de neutrinos, que son los núcleos activos de galaxias. Los núcleos activos de galaxias son galaxias que están muy lejos de nosotros, están muy lejos de nosotros, o sea, muy atrás en el tiempo. Son galaxias entre comillas jóvenes, que tienen un agujero negro supermasivo en su centro, y que de ahí también pueden salir partículas, y salen partículas con una muy alta energía. A partir de esas partículas también se pueden producir neutrinos, y esos neutrinos serían un escenario ideal para estudiar efectos raros de física, efectos que no esperaríamos normalmente y que no podríamos alcanzar con los aceleradores terrestres. Entonces, los neutrinos tienen también otra característica. Como les conté, interactúan débilmente solo con la materia, entonces pueden atravesar el universo prácticamente sin interacción, en comparación a los protones o fotones gamma. Entonces, tienes la posibilidad de estudiar estos núcleos activos de galaxias con estos neutrinos. ¿Avanzamos? Bueno, la idea es que, teóricamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Existe un experimento en el Polo Sur que está diseñado para capturar estos neutrinos, y este experimento, bueno, que funciona bajo el principio de Cherenkov, no vamos a entrar en los detalles, pero el punto es que ese experimento nosotros lo simulamos computacionalmente para probar nuestras teorías y ver qué podría ser capaz de ver este experimento si es que existiesen cosas más allá de las esperadas, ¿no? O no exóticas. Entonces, ¿avanzamos? Entonces, dentro de las cosas exóticas existe un teorema que es fundamental para una cosa que usamos la física de partículas, se llama mecánica cuántica de campos, que es una mezcla de la relatividad con la mecánica cuántica, y que se llama teorema CPT, y este teorema podría ser que lo violen los neutrinos, y este es el escenario ideal para probarlo. Los núcleos activos de galaxias, los neutrinos de alta energía y que vienen muy lejanos. Otro trabajo que hicimos fue comparar modelos de producción de neutrinos, distintos modelos de producción de neutrinos en núcleos activos de galaxias, que también salió una publicación, que bueno, tiene cada uno de estos modelos. Este modelo, por ejemplo, sale un haz de neutrinos muy colimado, y sale totalmente isotrópico, y esos modelos son obviamente hipótesis que son muy interesantes de probar, porque nadie puede saber aún cómo es hasta que se detecte. Entonces, si uno puede aportar en distinguirlos, es una muy buena contribución. ¿Avanzamos? Ya la última, esta es la penúltima, rápidamente la paso. También efectos de supersimetría se pueden probar con estos neutrinos ultraenergéticos. De hecho, también salió una publicación con esto, y que lo puede hacer uno usando esta dispersión profundamente inelástica. Y finalmente, ya para no aburrirlos más, una aplicación práctica que estamos trabajando ahorita, que ya hay trabajos en esto, que nosotros estamos ya terminando un trabajo,
que es la posibilidad de, usando un haz de neutrinos, en este caso de antineutrinos de electrón, distinguir si es que hay anomalías en densidad en la materia terrestre. O sea, ¿qué quiero decir? Las oscilaciones esas que les conté son susceptibles a la materia. Entonces, si nosotros tenemos más o menos una idea de cómo es el perfil de materia terrestre, si hubiera acá una anomalía, o sea, una cavidad, digamos, de una cosa que fuera de una densidad muy distinta a la densidad existente o esperada en el perfil, podría ser detectada a través de las oscilaciones de neutrinos. Y eso es un trabajo que estamos terminando ahora. Bueno, gracias, espero que no haya sido muy denso el tema. Por suerte, Alberto ya ha dado buena parte del trabajo, así que voy a pasar un poco rápido esto. Sí, como con él hemos tenido algunas experiencias juntos, estudios, en el Fermilab compartimos parte de nuestra época de estudio de doctorado en un experimento, y ahora estamos coincidiendo en otro experimento que es en el de Minerva en el Fermilab. ¿Puede pasar un poco? Más. Aproximadamente este es un poco las diferentes instituciones que hay en este experimento, algunas relacionadas con física nuclear, con la parte teórica y con otros experimentos. Aquí he colocado algunas instituciones como la UNI, la Católica, la de Brasil, la de Guanajuato, México. Y también la colaboración, ¿no? Incluyendo la gente de la Católica y la gente de la UNI, así como de otras instituciones latinoamericanas. Dicho sea de paso, esto fue una gran oportunidad, ya que en estos momentos, digamos, en el Fermilab se necesitan gente especializada en estos temas y coloca menos restricciones económicas para participar, lo cual ha permitido que nuevos grupos ingresen a estos grandes experimentos. Aquí voy a ir directo, ya les he hablado un poco, Alberto, sobre la parte de los neutrinos, que son una de las partículas más extrañas que existen, ¿ya? Que casi no interactúan con la materia, pero en los últimos años, sobre todo desde el 98, ha habido una nueva revolución, ha habido una nueva serie de experimentos estudiando ese tipo de partículas. Cuando se encontró, entre otras cosas, que los neutrinos tenían masa, no era como se pensaba, y de acá aparte de eso, se mezclaban. ¿Ya? Solo para recordar así rápidamente de dónde viene la idea de un neutrino. O sea, cada neutrino está relacionado con un tipo de electrón. O sea, neutrino electrónico con el electrón, muónico con el muón y tauónico con el tau electrón. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que, como ya lo explicó, si tengo un bosón intermediario de doble más o menos, por ejemplo, genera un electrón y un neutrino electrónico, y este, al interactuar con la materia, va a generar nuevamente un electrón. Esa es la relación. Y lo mismo con un neutrino muónico y con un neutrino tauónico. Y esto es para un viaje corto, le llamamos. Pero cuando el viaje es largo, no lo voy a colocar acá, eventualmente suceden lo que se llaman oscilaciones. O sea, un neutrino muónico durante el viaje puede oscilarse y convertirse en un neutrino electrónico, tauónico, y eventualmente aparecer otras partículas. ¿Ya? Estas son una de las cosas que estudiamos en una serie de experimentos. Pero para entender esos experimentos hay que entender previamente bien la interacción de los neutrinos con la materia, y eso es lo que estudia este experimento de Minerva. Acá también voy a pasar rápidamente para no cortarles mucho tiempo, pero digamos que estos son una serie de experimentos que hay, que están tomando datos, pero en esta parte intermedia, este rango de energías entre 1 y 20 gigaelectronvoltios, ¿ya? No está bien estudiado las interacciones de los neutrinos con las materias, ¿ya? Y es lo que se centra este experimento. En energías menores hay experimentos nucleares que tratan de estudiar estos temas. Acá, por ejemplo, solo para indicar, son algunos pocos los datos experimentales de energías bajas, y estas energías más altas, y como se ve, hay un punto intermedio, una zona intermedia que no está bien estudiada, que es la que se va a querer estudiar sobre todo con este experimento. Acá lo mismo para diferentes tipos de interacciones. Esta parte me interesa porque esto es lo que llamamos la sección eficaz de interacción de neutrinos con la materia, y esto subdividiendo
¿ya? Esta sección eficaz la separamos según la que son las corrientes cargadas, en la otra producción profundamente inelástica, ¿ya? O producción de un simple pión. La suma de estos efectos da el total que es esto de acá. Y tenemos que estudiarlo cada uno separadamente. Y acá, por ejemplo, así a grosso modo son de los efectos que tenemos. Por ejemplo, lo llamamos efecto espacio elástico, la interacción de un neutrino con un neutrón, por ejemplo, ¿ya? Produciendo un muón, un protón, ¿ya? Una resonancia en que se produce un pión y una dispersión profundamente inelástica donde se rompe el protón, por ejemplo, el neutrón, y se producen nuevas partículas. Se produce un muón y algunas partículas nuevas. Y acá un poco de lo que esperamos que se produzcan después de unos 4 o 5 años de corrida. Ya esta parte la mostró Alberto, tiene un poco más o menos que ver con el experimento desde el Fermilab, donde se producen el haz de protones que interactúan con un blanco mediante campos magnéticos corrientes desviados de una parte, se producen otros iones, ya chocando en otros blancos, al final se llegan a producir los muones y los neutrinos muónicos, que son los que nos interesan que lleguen hasta el detector en particular. Acá más o menos este es el acelerador productor de neutrinos en el que trabajamos. Y acá la forma en que producimos los neutrinos y los antineutrinos, de tal forma que solo con alejando el blanco y cambiando su polaridad podemos producir iones de una polaridad de otra, de un rango de energía de otro, y por lo tanto posteriormente haciéndolos interactuar neutrinos de un tipo, antineutrinos de otro. Acá más o menos esquemáticamente es el detector, ¿ya? Acá tenemos uno de los blancos activos que son centelladores, núcleos blancos nucleares, ¿ya? Y acá un poco de un tanque de helio que tiene otro tipo de blanco correspondiente. ¿Pasa más? Y acá un poco el detector del minero, pero es un poquito antes, una vez. Acá quería hacer un hincapié especial. Si ustedes vieron un poco lo que les mostró Alberto, hay experimentos grandes que necesitan colocarles una tapa gigantesca para el campo magnético, para el detector frontal, por ejemplo, ¿ya? Y cuando yo tengo que separar, por ejemplo, arreglar el detector va corriendo un mes, 2 meses, 3 meses y hay que cambiar una parte, el magneto no está funcionando, hay que sacarlo todo, hay que parar todo el experimento 1, 2, 3 meses hasta cambiar toda una pieza. Bueno, acá por motivos económicos se diseñó en una serie de tapas planas, ¿ya? Módulos, de tal forma que si alguno de ellos falla, lo sacamos, ¿ya? Y lo cambiamos sin parar el experimento. ¿Qué más? Otro blanco de ellos. Acá, por ejemplo, acá tenemos una de las placas con que se trabaja. En esta parte central van a haber tubos de tiras centilladoras, acá las fibras ópticas, ¿ya? Es un ejemplo de uno de ellos. Con esto yo voy a detectar, hasta la siguiente. Acá se le colocan una serie de fibras centilladoras triangulares, tiras triangulares largas, adentro va una fibra óptica, ¿ya? Y que va a indicar la señal. Cuando pasa la partícula cargada, se producen fotones, las fibras ópticas los llevan a los fotomultiplicadores y da una señal. Entonces cada plano me da una señal cuando pasa una partícula cargada, una partícula ionizante. Acá tengo otros tipos de planos, ya no son detectores sino los blancos nucleares, por ejemplo, que tienen fierro y plomo, plomo y carbón, carbón y fierro y plomo, y así sucesivamente para estudiar la interacción de neutrinos con la materia. Los diferentes tipos de blancos que hemos visto acá. Y bueno, acá simplemente un recuerdo rápido, solo para regresar. Este experimento fue diseñado en la forma más ingeniosa, como repito. En lugar de hacer un experimento normal de alta energía, que coloco un detector central,
¿ya? Detector de trazas, magnetos, trayectorias y todo como una cosa grande que voy sacando capa por capa, ¿ya? Acá simplemente son planos que los voy colocando y puedo reemplazar uno por otro. Así es la parte más ingeniosa, lo cual va a hacer que cuando falle uno no se pare el experimento en ningún momento. Acá más o menos en el 2010, ¿ya? En el verano de 2010 se terminó de construir todo el experimento, demoró después de 3 años la construcción y se han comenzado a tomar los datos, ¿ya? Actualmente estamos hace neutrinos de baja energía. Esperamos más adelante colocar energías medias y así sucesivamente. Algunos de los eventos reales que se han ido detectando, por ejemplo acá un profundamente elástico, acá un evento cuasi elástico y otros eventos. Esta es una interpretación preliminar de lo que pueden ser este tipo de eventos que ya son eventos reales. Y un poco de las predicciones de datos con el Monte Carlo, o sea, la simulación para comparar con los datos experimentales detectados. Bien. Bueno, y las colaboraciones latinoamericanas, ahora un poco más. Acá una mención adicional, algo que también Alberto quizás se olvidó mencionar. Y es que en el laboratorio Fermilab, que es la competición del CERN, el CERN es posiblemente el laboratorio más grande del mundo de ciencia y tecnología. El Fermilab está entre los 2 o 3 más grandes en cualquier área de ciencia y tecnología. Desde julio del 2005, el director de Fermilab es un latinoamericano por primera vez en la historia. Pero no solo eso, sino que es nacido en el Perú, el doctor Piermario Donne. Inclusive más, a fines del 2009, hace casi 2 años, estuvo presente en la UNI para la defensa de tesis de uno de anestesistas de maestría que estuvo en el Fermilab, Kenji Hurtado. Dicho de paso, ahora está nuevamente haciendo su doctorado, ¿no? Fue un gran honor que nos viniera a ver y ha sido uno de los grandes motivos por los que la Católica y la UNI entraran a este experimento en el Fermilab. Bueno, acá un poco lo que trabajaba el grupo en particular son detalles, ¿ya? Uno de los trabajos para analizar cada uno de los planos, parte por parte, cómo se iban, ver si funciona cada detalle del plano, si está funcionando, detectando. Mientras que se iba construyendo, si hacían pruebas, es BIM Detector, si hacían pruebas, acá viene las de partículas, este es un mini experimento, ya para ir analizando, digamos, todo el proceso mientras que se termina de construir el detector. El siguiente. Bueno, acá uno de los estudiantes que participó en el Fermilab, tuvo un año entero. Y acá cuando se terminó de construir el experimento, el detector, perdón, el año pasado justamente. Bueno, acá he reducido un poco ya algunas de las cosas porque ya aprovechando que Alberto ya había mencionado, pero también puedo mencionar algunas cosas más que se hacen en la UNI justo en este campo. Primero, digamos, aparte de la física de neutrinos, que es lo que me pidió Modesto que hiciera énfasis, ya, voy a indicar que en física hadrónica, por ejemplo, en los constituyentes del protón y neutrón, ¿ya? Esto es, el protón y el neutrón tienen, como les explicó, están constituidos por quarks, y estos quarks a su vez tienen ciertos tipos de polarización interna, ¿ya? Hemos estudiado justamente, estamos estudiando un par de publicaciones en la parte de algo que se conoce como Parton Distribution Function, funciones de distribución de partones, o sea, de componentes internos del protón y neutrón, y particularmente su polarización. Estudios de polarización, es decir, una partícula que llega tiene un grado equivalente de movimiento interno, no como si estuviera moviendo, sino que tuviera un grado equivalente de movimiento, como el spin del electrón. El spin tiene un momento magnético que es análogo a como si tuviera un movimiento cargado clásico. Es decir, que no es exactamente lo mismo, solo para hacerles una mención para los que no lo saben o para que se hayan olvidado, ¿ya? El electrón es una partícula, los cuales son una partícula, ¿ya? Es una partícula simplemente con propiedades, por eso le llamamos partícula. Es decir, se supe que tiene un momento magnético que sería el equivalente clásico
a una esfera cargada con movimiento. Una esfera cargada de la superficie que tiene movimiento también tenía un momento magnético. Ahora encontraron que una partícula como el electrón tenía un movimiento, un momento magnético, y por lo tanto le dieron una analogía clásica. Obviamente es una analogía que no existe, porque mostraron que si se le diera un tamaño máximo al electrón y tuviese movimiento, tendría que tener en la línea ecuatorial 2 veces la velocidad de la luz. Así que en resumen, se inventó la física de partículas, donde lo que se dijo es: partículas no tienen dimensión, son puntos, pero con propiedades: masa, carga, spin, entre otras cosas. Lo cual quiere decir nuestro desconocimiento de las partículas. No quiere decir que no tengan tamaño, simplemente que desconocemos. Y bueno, pero aún desconociendo su tamaño y sabiendo que tienen propiedades, podemos hacer estudios de ellos, entre ellos sus efectos de polarización, que está mencionado como justamente ese análogo clásico movimiento externo. Estudiamos la parte de la función de distribución de partes dentro de las partículas, su polarización correspondiente, y con ayuda del doctor Orlando Pereira, que también trabaja en nuestro grupo, extensiones del modelo estándar, ya le llaman extensiones 331. ¿Ya? Básicamente, si les quiero decir, el modelo estándar es lo que llamamos 321, ¿ya? Que equivalen a como a 3 colores, digamos, de gluons, la parte fuerte, ya más la simetría de SU2 para la parte débil, que es la que vemos con neutrinos, y la U1 para que es la parte electromagnética. Bueno, acá se está trabajando con unas extensiones en la interacción débil que daría implicaciones en el número de electrones, ¿ya? Y en los portadores intermediarios de esta fuerza. Obviamente esos estudios más allá del modelo estándar, por lo tanto, con este experimento no lo podríamos ver. Esos son estudios que lo estamos haciendo para posibles digamos, datos observatorios de rayos cósmicos, ¿ya? Como el IceCube que también mencionó Alberto, y donde ahí sí se pueden hacer previsiones para estos futuros modelos. Y en fin, hay otros temas más que se trabajan, pero con esto podemos cortar. Solo un detalle más para terminar. Esta parte de neutrinos también tiene implicaciones directas prácticas de la parte nuclear, y ahí estamos en trabajos con la gente de Brasil, de Algarve Reis, donde se está intentando utilizar un experimento de neutrinos, no solo para medir oscilaciones de neutrinos a baja energía, sino también para medir la actividad de un reactor lejos de la fuente, o sea que es mucho más peligroso. Es decir, que un reactor que está mucho más activo produce una cantidad de neutrinos mucho mayor, un flujo mucho mayor, y uno lo puede, a 1 kilómetro que uno de distancia, lo puede aprovechar esta tecnología para detectarlo sin el menor peligro de... Bueno,